Recording is on. Paz Inverencial. Paz Inverencial. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos extendiendo un fraterno saludo a cada uno de ustedes aquí desde Bogotá, Colombia, y también desde El Salvador, a todas las personas que a través de este proceso de instrucción virtual de antecámara y primera cámara en la enseñanza gnóstica samaeliana están compartiendo este espacio tan importante para seguir aprendiendo y entendiendo todo lo que tiene que ver con la enseñanza gnóstica. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Como ya habíamos anunciado en la sesión anterior hace 15 días, bueno, vamos a dar inicio al módulo número 3. Este es un maravilloso libro que obviamente pues es la conclusión de la antecámara, pero es el preámbulo de la primera cámara y específicamente del próximo módulo, que es el Catecismo Gnóstico. Por eso, de parte de la Asociación Centro Educación Gnóstica Samaeliana, pero de igual manera de parte de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador, de la Escuela Samaeliana de Estudios Gnósticos de El Salvador y de la Asociación de la Hermandad Gnóstica de El Salvador, pues extendemos esta bienvenida al inicio del estudio, este módulo número 3, este libro de la revolución de la conciencia. Este se desarrollará en 3 sesiones. Hoy tendremos la lección inicial, lección 1 y 2, como vemos en pantalla, una introducción, que es Gnosis, que es el yo. Y luego, las demás sesiones, la 2 será el 26 de febrero y la tercera el 5 de marzo. Unas temáticas bien interesantes para continuar con estos propósitos de estudio. Esperamos que en el transcurso de estas 2 semanas que tuvimos, pudimos acercarnos un poco más al contenido de este gran libro, que a pesar de tener pocas páginas, pues nos entrega realmente una reflexión muy interesante de todo lo que tiene que ver con los postulados y los tratados de la enseñanza gnóstica. Y en esta oportunidad, pues como ustedes se pudieron dar cuenta al momento de revisar la información que aquí encontramos, este libro de la revolución de la conciencia, pues lo escribe el venerable maestro Gargacuchines, nuestro hermano Julio Medina Vizcaíno. Para quienes de pronto no conocen un poco de quién fue esta persona que en vida estuvo acompañando al maestro Samael en todo su proceso también, pues colombiano de nacimiento, dedicado en su vida cotidiana a todas las labores relacionadas con el área de la comercialización del café. Él creció y pues desarrolló todo su trabajo en la costa colombiana, y todo su proceso espiritual pues lo llevó realmente a profundizar en estas enseñanzas tan importantes y tan significativas, acompañando permanentemente en todo el proceso de difusión a través de la impresión de los libros que el maestro Samael entregaba permanentemente. Entonces, Julio Medina Vizcaíno permitió también lograr este proceso interesante, y si ustedes empiezan a darse cuenta, en todos los libros que escribió el venerable maestro Samael Aún Weor, el maestro Gargacuchines hacía los prefacios. Toda esa parte introductoria de los libros tiene esa recordación muy importante. Él era el encargado de esta tarea, y por eso pues cuando nosotros vamos a revisar la publicación de un libro de la enseñanza gnóstica, pues debemos verificar que estos tengan el prefacio del maestro Gargacuchines, o también está con la firma de Julio Medina Vizcaíno. Entonces esto es importante, y con relación a este libro pues también él nos entrega como su perspectiva y cómo podemos realmente empezar a entender en qué consiste ese verdadero trabajo que a cada uno nos concierne, que tiene que ver con la revolución de la conciencia. Así que de esta manera este maravilloso libro se suma a este proceso en esa escala maravillosa de estudio. Recordemos que vamos llevando nivel tras nivel, y cada uno de estos textos maravillosos, es decir, módulos en términos de este modelo educativo fundamental, pues nos permite avanzar en estos propósitos de estudio, como ya mencionábamos. De igual manera, pues este texto pues fue aprobado en su momento para poder desarrollar estos procesos de formación. Por eso es interesante ver que en este libro vamos a aprender una serie de aspectos bien interesantes, como a dejar de ser máquina sometida al dualismo, el dolor, el sufrimiento, la amargura. Bueno, algunos temas, si nosotros hemos visto, hemos analizado, pues se van concatenando uno con otros, y de esa manera tenemos la oportunidad de poder avanzar en este propósito de estudio, y vamos escalando esos niveles de estudio que nos permiten acceder a esos grados de aprendizaje, es decir, cómo nosotros aplicamos esta enseñanza en nuestra vida cotidiana. También aquí vamos a encontrar, pues el proceso se sigue ratificando lo que
concierne a la disolución del yo, que se busca que el ser humano adquiera una conciencia continua, es decir, que en ella pues empiece a florecer en nosotros. Ya habíamos hablado del despertar y ese despertar tiene que ver en que ya las cosas no las vamos a ver, escuchar o demás aspectos de nuestra parte psicológica, vamos a desarrollarlas como comúnmente creíamos que eran normales, pero que no son tan normales. Y que nos permita esto vivir en armonía, en paz y verdadera fraternidad. No solo con nuestros más allegados, es decir, no solo con nuestros familiares, no solo con los más cercanos, sino con todas las personas, ¿sí? Que habitamos este planeta Tierra, porque en últimas, pues realmente somos los que convivimos en este medio, y la vida realmente dentro de la gnosis pues tiene que ver con el propósito pues de la vida misma que tenemos que llevar. Por eso la gnosis nos permite vivir una vida mejor. La gnosis tiene que ver con nuestra vida, es sencilla, es práctica, y ahí de esa manera tendremos la posibilidad de pues poder darnos cuenta que así sean cosas buenas o malas que transcurran en la vida, pues todas estas nos van a servir, pero tenemos que estar por encima de esos propósitos, y eso es vivir en armonía, es decir, vivir en un equilibrio, tener paz, pero no simplemente decirlo de palabras, porque podemos decir sí, vamos a llegar a la paz, pero la paz tiene que ver con la conciencia en nosotros, en lo que pensamos, en lo que sentimos y cómo actuamos. Y la verdadera fraternidad, esa fraternidad entre almas, porque todos tenemos esas posibilidades, y así de esa manera pues nos encaminemos realmente a avanzar en nuestros propósitos de la vida misma. En esta lección introductoria, pues vamos a reconocer ya después, cuando nos adentremos en las reflexiones de cada parte de su contenido, pues que nos insisten realmente en que empecemos a buscar esa revolución interna contra los propios vicios, defectos y errores que esclavizan a la mente humana. Cada uno de nosotros, a medida que vamos profundizando y entendiendo cómo se nos habla en la enseñanza gnóstica, empezaremos realmente a entender y a darnos cuenta que no solo hay una lucha exterior, no solamente tenemos que salir a buscar nuestro trabajo para lograr un dinero y lograr pues las necesidades, cubrir las necesidades de la vida cotidiana, sino que esa lucha también, ese proceso revolucionario va a estar dentro de nosotros, porque entonces vamos ya a empezar a identificar qué pasa con el egoísmo, qué pasa con la ira, qué pasa con mi pereza, qué pasa con mi descontento permanente hacia las situaciones, hacia las personas, hacia mi propia vida, etcétera. Y eso es lo que nos permite entonces reconocer que seguimos siendo esclavos de esas formas equivocadas de pensar. Por eso la enseñanza gnóstica nos va a orientar y nos va a entregar todos los elementos que necesitamos para darnos cuenta que esa revolución interna la vamos a lograr porque estamos reconociendo que tenemos errores, pero no solamente el simple error de uno decir, ay, es que me equivoqué en poner una tilde o me equivoqué al decir cierta palabra, entonces corrijo ese error. Los errores aquí, ya lo como nos lo enseña el maestro Gargacuchines, hace énfasis en entender realmente qué son los agregados psicológicos y por qué se habla que eso es un proceso interno para cada uno de nosotros. Cada persona, de acuerdo a su contexto, a su vida cotidiana, a su profesión, a su labor, a su arte, a su oficio, va a empezar a identificar esos vicios, esos defectos y esos errores, y entonces ya entenderemos que no es una revolución externa contra las personas, contra las instituciones o contra los gobiernos, sino contra eso que representa ese error, ese defecto, ese vicio. Y entonces ya vamos a ampliar la forma de entender y analizar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestras formas en las que estamos expresando nuestras ideas, todo lo relacionado a esos procesos del pensamiento. Entonces es muy interesante que a partir de este libro nosotros ya podamos realmente empezar a revisar si ya hemos condensado y si ya tenemos claridad en los conceptos que nos explica el maestro y eso cómo se viene realmente a analizar en cada una de la vida de nosotros. Como ya hemos podido apreciar o hemos visto dentro del proceso de estudio, pues tenemos la posibilidad de darnos cuenta cómo van escalando las temáticas, aunque de pronto, digamos, se repiten, en el sentido del planteamiento de cada texto, pues debemos pues empezar
a darnos cuenta cómo nos muestran o cómo nos van subiendo de nivel cada una de estas temáticas. Por eso este libro maravilloso de la Revolución de la Conciencia nos sigue ratificando el proceso que tenemos que desarrollar, y en esta lección número 1, que es Gnosis, pues seguimos enfatizando en esos propósitos de trabajo sobre nosotros mismos, porque aquí tenemos que aprender a conocernos a sí mismos. ¿Cómo nos aprendemos a conocer a nosotros mismos? Es una gran pregunta, ¿no?, que podríamos hacernos. Bueno, vamos a encontrar en algunos textos, pues, y algunas inquietudes de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el motivo de nuestra existencia, por qué estamos aquí. Entonces, bajo esas inquietudes, pues nos damos la posibilidad de realmente empezar a aterrizar realmente ese propósito, porque si en estos momentos empezamos a cotejar todos estos aspectos, pues empezamos ya a definir en concreto según lo que hemos estudiado, porque ya hemos hablado del más psicológico, es decir, de todos esos agregados psicológicos que no permiten que la conciencia pues se exprese en nosotros. Entonces podríamos ya definir concretamente bajo ese proceso de estudio pues quiénes somos, una multiplicidad podríamos definirlo. Una multiplicidad de qué, de errores, ¿sí?, de pecados, que no permiten que la conciencia se exprese. Es diferente cuando el propósito de trabajo que desarrollemos, pues ya podemos definir y decir, pues, ¿quiénes somos? Conciencia, ¿qué hay dentro de nosotros? Pues una chispa divina. Pero a medida que vayamos avanzando en estos estudios, pues vamos a aprender a conocernos a sí mismos. Pero en términos prácticos podríamos pues también definirlo como eso tan normal que creemos que no es normal y que nos somete en la sociedad. Ahí es donde aprendemos a conocernos, en lo que desarrollamos socialmente. Por tal razón, pues también la gnosis nos enseña pues a buscar esa autorrealización íntima, a alcanzar esa autorrealización íntima que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Ahí empezamos ese trabajo. También, pues, profundizar en lo que el Maestro Jesús el Cristo predicó, esa maravillosa doctrina del amor, como se fundamenta y que podemos encontrar en las Escrituras, pero que también tenemos la posibilidad, a través de esta síntesis maravillosa de este quinto evangelio, el homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses, para que tengamos la posibilidad de poder darnos cuenta cómo las enseñanzas de Jesús pues impactan pues dentro del propósito de trabajo que tenemos que desarrollar, porque la gnosis es la síntesis de este conocimiento maravilloso. También se fundamenta la gnosis en un código de ética maravilloso, no simplemente porque esté escrito o como comúnmente nosotros conocemos o cuando empresas definen cuáles son los valores de la empresa, el respeto, la honestidad, sí, etcétera, etcétera, pero ¿será que eso se cumple? O más bien tendríamos que decirnos en nosotros, miremos esos valores a ver si realmente corresponden al desarrollo propio de cada uno de nosotros. Eso es diferente. La honestidad en términos de cómo se expresa la conciencia, porque la honestidad pues tiene que ver con un aspecto de expresión del ser. Entonces ahí ya cambia todo y cobra un sentido diferente dentro de los propósitos pues que tenemos que desarrollar para entender qué es la gnosis, ¿cierto? No es simplemente es algo que nos entregan, que podemos encontrar en los libros, sino que hay que ir un poco más allá y darnos cuenta que la misma gnosis tiene que ver con nuestra propia vida, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos y demás aspectos fundamentales de nuestra propia vida. Entonces, en esta primera lección de este gran libro, encontramos unos aspectos muy interesantes y esperamos que ustedes también hayan identificado unas reflexiones que se ajusten a lo que están viviendo cada uno de ustedes en su cotidianidad. Y entonces, ¿cómo vamos a entender que en este capítulo, en esta lección, nos están hablando sobre las instituciones gnósticas? Allí, en ese texto, nos hablan de una manera muy concisa en que el fundamento del movimiento gnóstico cristiano universal y de la iglesia gnóstica cristiana universal. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay una representatividad que en su momento el maestro Samael quiso darle un proceso muy organizativo, muy serio a todo lo que concierne a la enseñanza gnóstica como tal, y a través de estas dos instituciones de orden civil y también en el orden teológico, pues permitió que se hiciera ese proceso de difusión, y vamos pues un poco también a conversar sobre ello.
Y se insiste una vez más en esta lección a través de esas letras, de esas formas como nos describe el maestro Gargacuchines, qué tan importante realmente es para nosotros entender esa revolución de la conciencia. ¿A qué hace referencia esa revolución? ¿Por qué se refieren en esos términos en la enseñanza gnóstica para hablarnos de un avance espiritual, de un proceso de transformación interior? Entonces, en este texto tan interesante que nos comparte el maestro Gargacuchines, pues allí vamos a entender realmente cómo estamos llevando a cabo esa vivencia de lo que son esos tres factores para la revolución de la conciencia. Y entonces ya aquí se nos está ratificando realmente que los entendamos y cómo los estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Ya se nos ha explicado también una parte de lo que consiste en estos tres factores en ese primer módulo que estudiamos de introducción a la gnosis. En ese despertar del hombre también nosotros ya podemos ir aproximándonos a entender cómo es que vivenciamos esa cotidianidad para darnos cuenta qué es lo que tiene que morir en nosotros, qué es lo que va a acabar en nosotros permanentemente para que empecemos a generar unas formas de vida completamente distintas, muy armoniosas. Y eso allí nos lleva realmente a entender que a través de estas sencillas palabras, pero muy llenas de sentido, el maestro nos está diciendo pues que hay que cumplir ese propósito de entregar la enseñanza a través de estos escritos, a través de esos postulados y los planteamientos de la enseñanza gnóstica, pues nos están invitando a eso, a que la entreguemos no solo porque le digamos a alguien, mire, este libro es para que usted lo lea y lo estudie, sino para que a través de nuestro ejemplo, en este proceso de cambio, de transformación, generemos realmente en otras personas una motivación al cambio. Y entonces seamos nosotros en nuestro hogar, en nuestro círculo familiar más cercano, en nuestra comunidad, en nuestro lugar donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos relacionamos con demás personas, que seamos realmente como ese ambiente y esa atmósfera distinta de lo que es llevar y aprender la vida cotidiana. Entonces, por eso destacamos estos elementos interesantes en esta primera lección y ahora pues vamos a reflexionar en estos elementos que encontramos en esta primera parte de este texto tan interesante, pero no sin antes invitarlos a que por favor ustedes nos den sus opiniones, sus apreciaciones de lo que ha sido el entender y adentrarnos a estas formas como nos explican todo lo relacionado con la enseñanza gnóstica. Así que en este momento pues habilitamos el micrófono, pueden levantar la mano en la parte inferior y poder hacer a modo de introducción un pequeño aporte que nos permita pues dentro del proceso de estudio de estas lecciones pues tener la oportunidad de poder compartir las experiencias en torno al estudio teórico práctico, ¿sí? de este maravilloso contenido. Y pues recordemos que, como se mencionaba, hay que ir trayendo lo que ya hemos estudiado porque nos va a servir pues de gran manera para que podamos avanzar en este proceso pues de trabajo, ¿no? Porque seguimos recordando todo esto que estamos estudiando, todo esto que estamos reflexionando, pues debemos aplicarlos o aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, de esta manera, pues tener presente cada uno de los aspectos, pues de cada lección que son de suma importancia para que el proceso de estudio, pues se mantenga dentro de ese lineamiento práctico de nuestra vida cotidiana. Entonces los invitamos para que por favor a través de la frase que ustedes están viendo en este momento en pantalla, nos comenten su reflexión, qué opinan, qué les llamó la atención, porque es interesante entender que la gnosis abarca un conocimiento mucho más amplio, ya que por medio de sus enseñanzas aprendemos a conocernos a sí mismos. Así que les damos entonces a ustedes la palabra en este momento para que nos compartan sus apreciaciones. Vamos al ingreso a nuestro Mario Castillo. Recuerden la parte inferior, la manita o habilitar el micrófono para poder hacer la participación. Entonces están nuestros hermanos, saludamos a nuestro hermano Santos Guillén, nuestro hermano Mario Castillo Sánchez, Alegría de Paz, a nuestro hermano José y Estela, nuestro hermano Edwin, nuestra hermana Rosa M. Rosario, nuestra hermana Lucy, dándole nuestra más grata bienvenida y bueno, poder escuchar de parte de cada uno de ustedes, pues, qué opinan o qué piensan de esta maravillosa frase, pues, que está en pantalla. Turututun.
Tranquilos, aquí todas las opiniones son válidas, las reflexiones son muy interesantes aquí entre todos. Vamos a ver quién se anima. Vamos, vamos. Bueno, ver participantes. Tiene la palabra nuestra hermana Rosa. Hermana Rosa, muy buenas noches, la escuchamos. Buenas noches para todos. Bueno, yo creo que es más bien como una preguntita, esta cuestión de cuando uno se entra en este camino del conocimiento a sí mismo, yo he encontrado que estoy como en una forma de rebeldía, pero la forma de rebeldía que tengo no tiene que ver con nadie, sino que es como el querer ganar la guerra conmigo misma. ¿Está bien así? Efectivamente, hermana, claro, esa rebeldía es nosotros empezar a reconocer que podemos cambiar y que necesitamos estar en ese constante batallar de salirle adelante a la pereza, al miedo, a cuando alguien nos está haciendo algún comentario, vemos una situación, entonces que tenemos esos impulsos de ser de pronto ofensivos, de ser reaccionarios, y tenemos que estar en contra de ese proceso para decir, pero ¿por qué voy a empezar a pelear? ¿Por qué voy a decir esas palabras? Más bien me voy a calmar y empezar a entender qué es lo que está pasando en mis emociones, en mis formas de pensar. Y esa es una forma muy interesante de esa rebeldía, sin ser agresivos, sin ser violentos, sin necesidad de ofender a otras personas, pero de sí ratificar que lo que tú estás mencionando es completamente válido. Estamos en esa exploración y ese batallar constante es que si se puede, si lo voy a lograr, voy a dejar el miedo a un lado, me voy a motivar más para lograr estos propósitos, voy a entender aún más la paciencia, la prudencia. Entonces, sí, hermana, claro que sí, esa rebeldía siempre va a ser con nosotros mismos, esas formas equivocadas en las que vivimos permanentemente en nuestra vida cotidiana. Más adelante estudiaremos, y ya que lo plantea nuestra hermana Rosa M. Rosario, hay unas temáticas, unas lecciones que tienen que ver con esa rebeldía de tipo psicológico. Entonces, es interesante porque ahí se desarrolla todo el proceso de trabajo. También, pues, nuestro hermano Edwin en el chat indica que la gnosis no es solo un conocimiento, sino un estilo de vida. Y ampliando, pues, con los aportes pues, que se han mencionado y como pues, nos indican en este maravilloso libro, pues abarca todo ese conocimiento. Digamos, no solo el conocimiento de lo que es estudiar un libro o tener saber de historia y demás, no, sino el propósito de conocernos a nosotros mismos. Porque de esa manera, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar y todos los procesos, no solo fisiológicos, sino psíquicos, pues intervienen en este propósito de conocimiento, ese tipo de conocimiento, pues que se define como una educación fundamental, pero que básicamente vamos a empezar a darnos cuenta de ese proceso cuando llegamos al punto o reconocemos que la gnosis es nuestra propia vida, la vida es la misma gnosis. Bueno, han levantado la mano, vamos a indicar para darle la palabra a nuestros hermanos José y Estela. Por favor, pueden habilitar el micrófono. Paz inmerencial. Paz inmerencial. En los subtemas que tocaron, hablaron de que es la gnosis es la doctrina que predicó en secreto Jesús el Cristo a sus apóstoles, ¿verdad? En las catacumbas, según el texto de la Revolución de la Conciencia en su página 3. Si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque ahí habla y que se encuentra contenida en los 4 evangelios, dice el libro en la página 3. Entonces, al irnos a San Mateo, en su versículo 24 del capítulo 16, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La pregunta es, niéguese a sí mismo está relacionado con el primer factor de la revolución de la conciencia que dice morir.
Así es, hermano José, usted ha hecho un planteamiento muy interesante. Esa es la forma en la que podemos asociar lo que se nos explica en el gran libro para la humanidad, que es la Biblia. Y allí en su momento, pues el Maestro Jesús, de esa forma y con esas palabras, le invitaba y le explicaba a sus más cercanos y a todas las personas que así es como debemos hacer el proceso. Ese elemento importante de eliminar esas formas equivocadas de pensar, sentir y actuar que nos genera el odio, el resentimiento, la ira, el orgullo, la vanidad, es lo que debe morir en nosotros. Cuando nosotros empezamos a entender ese proceso, entonces vamos a realmente a saber entender lo que está escrito en la Biblia y por qué en esos 4 evangelios se nos está ratificando la forma como a través de la enseñanza gnóstica, en este caso para la nueva era de Acuario, el maestro Samael nos explicaba qué es lo que debemos hacer. Entonces, sí, hermano José, eso es cierto. Esa es la forma en la que podemos ir entendiendo la manera en la que en la Biblia se nos explican estos aspectos y gracias a esa develación, a esa explicación, a esa traducción que nos hizo el maestro Samael, y pues en este entorno al que se estaba señalando y también el maestro Gargacuchines, se ratifica ese proceso de coherencia y de pertinencia para lograr ese cambio y esa transformación. También tendremos la oportunidad dentro de la enseñanza gnóstica de conocer pues otros maestros que pertenecieron a la enseñanza, los hermanos de la Sierra Nevada, haciendo una acotación, pero también escucharemos por ahí al venerable maestro Rabolú y la venerable maestra Litelante, que hacen parte de todo este proceso y que más adelante en algunos estudios de profundización podríamos pues estudiar pues las biografías de los maestros pues que obviamente nos legaron una gran enseñanza, pues todo en base a lo que entregó pues el venerable arcángel y maestro Samael Umbeor. Nuestro hermano Santos Guillén ha solicitado la palabra. ¿Puede habilitar el micrófono, por favor? Hermano Santos, habilita el micrófono. Perfecto. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí. Creo que ya lo habilité. Bueno, mi opinión era con respecto a la diapositiva anterior, ¿verdad? Esa, exactamente. Sí, pues con la enseñanza gnóstica, pues hemos llegado a descubrir que, por lo menos en mi caso personal, que no nos conocíamos a nosotros mismos. Creíamos que nos conocíamos porque habíamos adquirido a través de los años alguna experiencia, algunos estudios académicos o estudios útiles conocimientos útiles para desenvolvernos en la vida, afrontar las situaciones de la vida en cuanto al trabajo material, ¿verdad? Pero sí, eso prácticamente era solo una experiencia que habíamos adquirido a cómo reaccionar a situaciones de la vida en cuanto a lo material, cómo resolver problemas, pero no significaba que nos conociéramos a nosotros mismos. Hoy que hemos, ¿cómo se llama?, estudiado la gnosis, empezado a estudiar la gnosis de una manera gradual, hemos descubierto pues que ese conocimiento que creíamos tener de nosotros no es válido, no es útil para conocernos psicológicamente, ¿verdad? Porque sí sabíamos si en un fracaso, una cuestión que se arruinara algo, un fracaso de un negocio, cómo resolver, cómo volver a empezar, pero el maestro nos enseñó, y hoy precisamente en este estudio gradual que ha comenzado de cero, pues que sí no nos conocíamos, pues el verdadero conocimiento de sí mismo, pues la reacción psicológica, pues ese sufrimiento que sentíamos y
que a veces no reaccionamos solamente por complacencia social o por temor a agravar las cosas, pero sí teníamos allí una parte que no conocíamos, que no sabíamos cómo tratarla. Hoy el maestro nos ha enseñado en este estudio que llevamos que tenemos que darle tratamiento a eso, a observarlas, analizarlas, estudiarlas, comprenderlas, para que ya no nos causen el sufrimiento que nos han venido causando siempre que se presentaba la ocasión de reaccionar, ¿verdad? Ese es mi aporte en cuanto a esa diapositiva. Perfecto, estimado hermano Santos, así es correcto, porque básicamente no solo vamos a conocer lo que pasa fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Eso es lo interesante de la enseñanza gnóstica samaeliana, es decir, la gnosis. Y la gnosis, como ya nos lo han definido, es un conocimiento trascendental, ¿sí? Que nos permite cambiar nuestras propias vidas. Recordemos lo que estábamos estudiando en la introducción a la gnosis, el despertar del hombre, cómo empezamos a estudiar primero las cuestiones de la vida cotidiana, luego nos adentramos en los conceptos, ¿sí? Propios a ese proceso, y ya en este libro nos están diciendo, bueno, ahora empecemos a verlo hacia nosotros, la autorrealización, el autoconocimiento. Y es pues interesante porque básicamente para nosotros poder encontrar la gnosis pues es la misma vida, la vida que desarrollamos fuera y dentro de nosotros. Y también, como se había mencionado, bueno, nuestro hermano José había mencionado algo sobre el Maestro Jesús, las enseñanzas y qué relación tiene, digamos, con la enseñanza gnóstica samaeliana. Así como nos dice el venerable Maestro Gargacuchines, pues la doctrina que predicó en secreto Jesús el Cristo. Es decir, esto que estamos hablando es lo mismo que se hacía en su momento el Maestro Jesús con sus apóstoles, discípulos y demás seguidores que obviamente pues conocemos esta historia maravillosa. Así que para nosotros los cristianos primitivos, porque hay que decirlo de forma concreta, la gnosis tiene que ver con el cristianismo primitivo y quienes practicamos la gnosis somos cristianos primitivos. Esto es algo maravilloso y que tiene que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús el Cristo, que es nada más y nada menos el jefe de todas las almas, es decir, el maestro de maestros, ¿sí? El Cristo, por eso se le conoce como el Cristo, porque nos entregó las enseñanzas crísticas y la entregó a sus 70 discípulos en las catacumbas y que se encuentran contenidos en los 4 evangelios. ¿Sí? Pues cuando hablamos de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento hablamos de Marcos, Lucas, Juan y Mateo, ¿sí? Hay unos apóstoles que ahí son extemporáneos y cualquiera pues nos podríamos asombrar. O cuando hablamos de las cartas del apóstol Pablo que habla del Cristo como una energía. Pero a medida que vayamos avanzando en este estudio vamos a irnos adentrando en esos grandes misterios, porque estos evangelios están contenidos en la síntesis, en el 5.º evangelio, se conoce en el 5.º evangelio que mencionábamos ahora del Homo Nociate Ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Y ese es el mismo evangelio que predicó nuestro Señor Jesús el Cristo y que ahora hacían una pregunta maravillosa. Negarse a sí mismo tiene que ver con un factor de la revolución de la conciencia que es el morir psicológico. El tomar la cruz es el nacer espiritual y el seguir al Cristo, es decir, al gran Maestro Jesús, tiene que ver con sacrificarnos por la humanidad. Sacrificarnos por ser humanos, pero también sacrificarnos por nuestros semejantes a través de estas enseñanzas. Así como las aprendemos y las ponemos en práctica, pues darnos la posibilidad de poderlas compartir, ¿sí? Con nuestros semejantes. Creo que han levantado la mano nuestros hermanos José y Estela. Por favor, tienen la palabra, habiliten el micrófono. Sí, buenas noches, Paz Inverencial. Aquí leyendo lo que dice el hermano Edwin, ¿verdad? Que la gnosis no es solo un conocimiento, sino un estilo de vida. Esa es una realidad, ¿verdad? Porque así es la gnosis, desde que nosotros nos levantamos e incluso cuando dormimos, vivimos la gnosis. Y no tenemos que esperar a hacer el tiempo para orar, no tenemos que esperar para hacer el tiempo para una meditación, porque no solamente en ese momento vamos a llevarla. Y si por haber razón solo tenemos tiempo para meditar 1 o 2 veces a la semana, entonces no estamos viviendo la gnosis. La gnosis la vivimos
de momento en momento, tal como lo hemos leído en el Despertar del Hombre, y lo vamos a seguir estudiando en las otras obras del maestro Samael. Es algo que tenemos que vivir en cada instante, en cada circunstancia que se nos da, ¿verdad? Porque cuando allí se nos presentan las dificultades, es especialmente donde las tenemos que vivir, porque tenemos que vivir la clave sol que hemos estado hablando y que nos permite darnos cuenta cómo nos encontramos. Y a veces, aunque estemos en esto, nosotros aquí que tenemos algunos días de estar, se nos olvida también que tenemos que vivir la clave sol. Entonces no nos tenemos que sentir que esto es tan complicado, que esto es difícil. No, todos estamos aprendiendo cada día, y creo que esto de este compromiso de estar frente a todos es un poco todavía que nos ayuda a que esto lo tengamos más anhelo de vivirlo, ¿verdad? Y de afrontar las situaciones que tenemos. Entonces, lo importante es que hagamos esa labor, y cuando se nos den esos eventos, esos malos momentos, esas circunstancias, no pongamos excusas, sino que nos demos cuenta en realidad de esos defectos psicológicos que nos están ahí queriendo afectar, que somos, digamos, que son los que están dentro de nosotros, que son los que responden en un momento determinado a que alguien, digamos, nosotros podemos decir, es que lo que pasa es que alguien me incomodó, es que lo que pasa es que yo respondí así porque si no todo el mundo va a querer hacer lo mismo que lo que quiera conmigo, y entonces le damos rienda a nuestro defecto psicológico porque queremos que la gente nos respete, y entonces no nos estamos viendo tal como somos. Así de que sí tenemos ese trabajo, y como dice el maestro, que nos debíamos de sentir felices porque tenemos trabajo, pero a nosotros no nos gusta solamente. Perfecto, hermana Estela, así es. Estas reflexiones que estamos compartiendo aquí nos dan realmente el material necesario para comprobar que en la vida cotidiana, con lo que estamos aprendiendo en la enseñanza gnóstica, aprendemos a vivir de una forma distinta. Y por eso es interesante entonces que nos adentremos en ese entendimiento de cómo la enseñanza gnóstica nos está dando todo el tiempo elementos, herramientas, nos está dando una guía constante para que salgamos de esa amargura, de esa melancolía, de esa mecanicidad, y entendamos qué pasa en nuestra vida cotidiana, cómo se desarrollan esos procesos. Entonces, esas reflexiones de verdad nos gratifican demasiado, y eso es lo que hay que seguir haciendo, compartir entre nosotros, y ese aprendizaje va a ser mutuo. Y siempre vamos a estar aquí pendientes de lo que es la enseñanza gnóstica para incorporar ese proceso de aprendizaje en nuestra vida cotidiana. También recordemos que en esta primera lección, como decíamos inicialmente, se nos habla de dos instituciones fundamentales que sustentan el desarrollo y la forma en la que se hizo la difusión de la enseñanza gnóstica. Entonces está el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, las siglas ustedes las están viendo en pantalla, y también la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. El maestro Gargacuchines entonces nos explica que estas dos instituciones se crearon de una manera formal ante los organismos de la ley en Colombia, y también se motivó a que en otros países se llevara a cabo este proceso para que realmente viéramos que se necesita cultivar y divulgar sobre todo los aspectos que habla la enseñanza gnóstica desde la parte filosófica, científica, y todo lo que implica las diferentes maneras en las que estamos entendiendo el desenvolvimiento de nosotros en la vida cotidiana. Porque si nosotros empezamos paulatinamente a indagar en otros textos que encontramos de la enseñanza gnóstica, nos hablan de medicina, nos hablan de antropología, nos hablan de ciencia. Hay un término muy interesante que los invitamos a que lo empiecen a indagar, la tecnotrónica. Entonces, todos estos aspectos interesantes hacen parte de esas diversas corrientes que desde la gnosis nos empiezan a mostrar los distintos aspectos de la vida cotidiana. Dentro de este aspecto interesante de lo que tiene que ver con estas organizaciones, tanto el movimiento gnóstico como la iglesia,
son realmente esos dos pilares que permiten estudiar, entender y practicar la enseñanza gnóstica. Y el anhelo de los maestros en su momento era que en todos los países se organizaran estas instituciones y que pudiesen vincularse y participar todas las hermanas y todos los hermanos. El movimiento gnóstico, entendámoslo como esa organización en la que se fundamentaban los procesos de estudio y aprendizaje, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con las prácticas de la enseñanza, con la forma en que estamos aprendiendo a entender los libros del maestro, todo lo que tiene que ver con los audios, los procesos de instrucción, etcétera, etcétera, las reuniones en los salones, cómo se realizan diferentes actividades. Y con relación a la iglesia como tal, pues entendemos nosotros esa congregación de las hermanas y los hermanos que a través de ya un proceso de entendimiento de la misma enseñanza, entonces asumían unos procesos en el orden litúrgico y teológico. Entonces, a través de la iglesia y del movimiento se logra la participación de diferentes personas que quieren entender los fundamentos de la enseñanza para empezar a transformar y cambiar su vida. Hoy en día están vigentes las instituciones en diferentes países, pues se han logrado esos procesos de organización civil, algunos han cambiado unos nombres, unas letras, pero entendamos que la vertiente de todo este proceso radicó en lo que los maestros plantearon en un principio, que esas dos instituciones se mantengan, quienes no quieran realizar pues ciertas prácticas litúrgicas o en el orden esotérico y religioso, pues se mantienen en el proceso del estudio, de actividades, de reflexiones, de encuentros, de foros, etcétera, etcétera. Pero qué interesante es que de verdad los dos aspectos funcionen a la par, tanto el aspecto teocrático y litúrgico que representa la iglesia, como el movimiento y todo el proceso de instrucción y aprendizaje de la enseñanza. Escuela, la iglesia y la escuela pues son las instituciones pues cabeza de todo lo que conocemos de la gnosis amaheriana. También si estudiamos algunos textos vamos a encontrar pues a otras instituciones fundadas pues con el fin de desarrollar pues nuestras prácticas cristianas primitivas, como el Instituto de la Caridad Universal, o más conocido como el ICU, el POSCLA, que se desarrolla el socialismo cristiano latinoamericano, la doctrina del Cristo social, y hay una institución creada en México que se llama la GIACAP, y pues obviamente la GIACAP tiene que ver con los mismos propósitos del movimiento, pero básicamente se divide en iglesia y escuela, con propósitos pues para desarrollar pues estos fines. Ejemplo concreto, el propósito de la escuela lo estamos desarrollando en estos momentos. Es para tener un ejemplo muy práctico, porque estamos hablando de un proceso de formación, de una formación continua que nos permite conocer y acceder a estos conocimientos y obviamente pues ampliar ese espectro dentro del propósito teórico práctico para poder pues mejorar, ¿sí? Y ver los cambios en nuestra propia vida. Y la iglesia pues ejemplo claro cuando pues desarrollamos algunos procesos de culto a la divinidad. Por ahí de pronto nos han visto desarrollando la misa gnóstica pública, pues un proceso que tiene que ver con la iglesia y otro tipo de prácticas que obviamente conciernen a nuestros propósitos para poder pues entregar este mensaje. Hoy en día pues sabemos que se cuenta a nivel internacional con todo con este maravilloso proceso de lo que son los cultos, y que se pueden practicar. Cualquier persona de buena voluntad que quiera pertenecer a un culto, sea el que sea, pero propiamente el de la gnosis lo puede desarrollar porque pues ya internacionalmente eso es aceptado. Y obviamente pues vamos a encontrar una serie de instituciones, personerías jurídicas de orden civil o personerías especiales de iglesias o confesiones que desarrollan estos fines. Por eso es interesante poderles compartir, porque nosotros desarrollamos el proceso como iglesia y como escuela. Por eso hablamos de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Salvador, hablamos de la Escuela Samaheliana de Estudios Gnósticos del Salvador, de la Asociación de la Hermandad de Estudios Gnósticos del Salvador y de la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaheliana, una sinergia de un trabajo que hacemos desde Colombia y El Salvador para todas las hermanas y hermanos de buena voluntad, para que conozcan este mensaje y así de esa manera podamos cambiar nuestras propias vidas. Por eso, pues también nos dice el venerable maestro Vargas Cuchinis que no importa que la mayoría no acepte la enseñanza. Obviamente, pues todos tenemos el derecho y podemos participar, o donde nos sintamos bien, pues hay que estar, ¿no? Pero básicamente cuando transmitimos este conocimiento, lo que tenemos que compartir es las posibilidades que nos da de cambiar nuestras propias vidas.
Tenemos que hablar de lo que hemos comprobado, hemos experimentado, y eso vamos a compartir con las hermanas y hermanos para que también, si en algún momento tienen una dificultad, si quieren mejorar algunos aspectos de la vida cotidiana, a través de la enseñanza se puede hacer. Porque nuestro deber es entregarla, ese es nuestro deber, para que se salven los que quieran salvarse, pues de esa ignorancia. No simplemente decir que son ignorantes aquellos que, como no conocen la enseñanza, son ignorantes. No, de eso no se está hablando. Se está hablando desde la vida en general, porque vamos ignorantes frente a algunos aspectos de la vida cotidiana que nos sumergen en el dolor, en el sufrimiento, errores por doquier. A veces no sabemos manejar una situación, entonces la gnosis nos enseña a equilibrarnos psicológicamente y empezar a enfrentar esos aspectos de la vida cotidiana, también de esa miseria, de las tinieblas, y alcanzar una felicidad positiva, una felicidad real que concierne al ser. La felicidad toda la podemos alcanzar, está ahí a la mano, pero necesitamos saber cómo acceder a la felicidad, ¿sí? La felicidad, pues hoy en día, si lo vemos en términos materiales, podríamos tasarla o podríamos darle una significancia con lo que tenemos. Puede ser el dinero, puede ser un coche, puede ser una casa. Recordemos lo que estudiamos en Introducción a la Gnosis, que el dinero no es el problema es cómo lo vamos a utilizar y de qué forma lo vamos a utilizar. Que tenemos que tener unas buenas condiciones para desarrollar nuestra propia vida, sí. ¿Qué pasa si tenemos o no tenemos dinero? Puede decir, no, es que el que tiene dinero no tiene problema. Falso, porque puede ser que tenga sus problemas, claro, en la administración del mismo y el tipo de prácticas cotidianas, pero el que no tiene también. Es que en ambos ámbitos, porque puede ser que al no tener dinero, pues no tengamos cómo acceder a la comida, a tener un techo, a tener abrigo, entonces no vamos a poder desarrollar un trabajo espiritual. Eso es lo bonito de la enseñanza gnóstica, y en términos prácticos en esta primera lección, pues el venerable maestro Gakuchine, ese gran hermano Julio Medina Vizcaíno, pues nos está entregando una clave maravillosa, y aquí nos estamos concretando puntualmente y nos están indicando que este proceso de estudio, que todo el propósito de este conocimiento, y siempre lo seguiremos ratificando, tiene que ver con nuestras propias vidas. Ahora bien, hecha como la aclaración y las reflexiones de esta primera lección, cuando ustedes estuvieron leyendo esas primeras partes, cuando estuvieron ya como indagando en lo que aquí se nos estaba explicando por parte del maestro Gargacuchines, ¿qué les generó eso a ustedes? ¿Qué interrogantes empezaron ustedes a plantearse a partir de estas formas como se nos explican? Que, por ejemplo, hay una institucionalidad, que la enseñanza gnóstica se fundamenta en las mismas enseñanzas de Jesús el Cristo, que como así que hay que entregar la enseñanza para salvarnos. Entonces, nos gustaría conocer por parte de ustedes qué sintieron, qué reflexiones les generó el contenido de esta primera lección. Bueno, recordemos, en la parte inferior hay una manita, la podemos presionar para levantarla, solicitar la palabra. Perfecto. Nuestra hermana Lucy, por favor habilite el micrófono para que pueda dar sus apreciaciones, aportes y demás. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo realmente no conocía a este venerable maestro que mencionan. Yo conozco por foto, no lo conozco personalmente, el venerable maestro Samael Onwer. Y ahorita, pues, me llama mucho la atención que mencionan ustedes como instructores a este maestro. Yo realmente no lo conocía yo. Ahorita tengo el honor de conocerlo. Y yo para mí siento que este conocimiento es trascendental, o sea, no es, ya hasta digo que ni es de este mundo o de esta dimensión. Yo pienso que es más allá de todo esto, o sea, mi nivel de mente no puede asimilarlo como para todo lo que se vive día tras día. O sea, yo siento que es algo mucho más allá de esto, o sea, mucho más allá de lo que se vive, porque
¿Por qué? Porque he visto que cuando uno quiere avanzar, y algo te traba. O sea, no sé por qué, pero algo te traba. O sea, y otra vez pones en práctica, y otra vez algo te traba. Entonces, no es imposible, porque el venerable maestro lo dice. No es imposible alcanzar si tú lo quieres. Meramente es estarlo haciendo. Pero para mí, este conocimiento, a mí se me hace que es trascendental. O sea, definitivamente. A lo mejor es nada más para pocos o algunos. Yo quiero pensarlo, porque lo que se vive aquí en esta dimensión, o bueno, aquí físicamente, como que este conocimiento es mucho, muy, mucho, para mí, muy sagrado. O sea, es algo que o sea, mi mente no alcanza a discernirlo completamente. O sea, trato de involucrarme mucho, o sea, estar atenta mucho en sus palabras, en lo que dicen los venerables maestros. Es cierto que no hay un solo venerable maestro, hay muchísimos venerables maestros. Y para mí así es el conocimiento. O sea, trato de poner mi mente todo acá, trato de decir cada palabra, y cada palabra que a mí me, me- no me entra, o sea, no me es alcanzable, pues trato de investigarla. Ese es para mí el conocimiento. Y hablaba usted, instructor, de aquí, de la parte de América, que había asociaciones como AGEACAP. He escuchado aquí algo muy interesante. Sí, he escuchado aquí en México esas asociaciones, pero se dividen entre científicos y AGEACAP como culturales. Hay dos ramas, eh, pero serían las mismas, ¿verdad? Perfecto, estimada hermana, muchísimas gracias por compartir tus inquietudes. Para nosotros es de suma importancia pues poder no solo aclarar, sino reflexionar sobre estos aspectos institucionales, porque dentro de la doctrina está la parte institucional. Y dentro de esa parte institucional, pues tuvimos la fortuna de tener unos representantes en cabeza, bueno, del maestro Samael, y que claramente de ahí, pues unos hermanos también colaboraron y que tenían ese título acorde a su proceso. La maestría, ¿qué es? Pues es ese propósito que tenemos que alcanzar cada uno de nosotros, porque todos podemos alcanzar la maestría, pero hay que desarrollar un trabajo. Entonces estos hermanos fueron los pioneros. El hermano Julio Medina Vizcaíno, como le decimos, el gran hermano, el venerable maestro Argacuchini, pues ayudó en sus inicios al maestro Samael a sacar adelante la gnosis en Ciénaga Magdalena, y de ahí pues se conoce lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya pues hermanos cafeteros que trabajaban con el hermano Julio Medina son los que pues posteriormente pues se convierten en esos maestros, o los llamados hermanos de la Sierra Nevada. Ya después el maestro Samael le toca migrar hacia México y allá se funda la institución conocida como GIACAP. Históricamente, pues vemos que pues obviamente hay un sinnúmero de agrupaciones e instituciones, y básicamente eso tiene que ver con algunos aspectos que en su momento acontecieron, no solo de divisiones, sino de visiones con respecto a lo que es la enseñanza gnóstica samaeliana. Pero en el caso de este propósito de formación, pues es importante poder informar de estos asuntos y las instituciones que obviamente nos representan, y lo que estos maestros pues obviamente nos entregaron, y cómo fue la forma y cómo desarrollaron estos propósitos, porque a través del ejemplo que ellos pues además de desarrollarlo nos entregaron, pues la oportunidad que tenemos nosotros para poder encaminarnos en ese conocimiento, como bien lo decías, un conocimiento tan trascendental que lo definías muy bien, que puede ser que no sea de este mundo. Por eso se hablan de mundos internos, por eso hay que explorarlo. Recordemos lo que hablábamos, que
no solo está el plano físico, sino que ya empezamos a hablar del astral, del mental, del causal, pero que básicamente vamos aclarando estas dudas, estimada hermana Lucy, y a todos los participantes, cuando empezamos nosotros a avanzar en esos niveles de estudio y empezamos a conocernos a nosotros mismos. Ahí ya lo que nos parecía tan raro ya después no va a ser raro para nosotros, porque el conocimiento está tan cercano a nosotros, pero todavía no nos damos cuenta de eso porque no hemos despertado conciencia. Entonces ahí es donde empieza a darse esa oportunidad, y me ha gustado mucho como lo has definido, estimada hermana Lucy, porque esa es la forma, ¿sí? Este es un paso a paso que tenemos que desarrollar, pero que básicamente les iremos compartiendo aspectos doctrinales e institucionales del conocimiento mismo, ¿sí? De cómo se desarrollaron estas instituciones y el por qué es importante hablar de este conocimiento. También hablamos del Maestro Jesús, que es el gran maestro de maestros, y está muy bien lo que indica que hay muchos maestros. Si nosotros nos vamos al conocimiento ya de Oriente Medio o en Asia, pues allá se hablan en otros términos. En el Indostán podemos encontrar una gama, obviamente, de dioses y diosas o de maestros pues tan importantes que también en la enseñanza gnóstica se deben de nombrar, pues obviamente con los propósitos del objeto de estudio, con respecto al propósito de conocernos a nosotros mismos. Y así iremos avanzando, pero básicamente la idea central es que nos demos cuenta que la oportunidad la tenemos con nuestra propia vida. No solo de este cuerpo físico de carne y hueso, sino lo que está dentro de él y lo que la misma naturaleza nos puede estar mostrando. Por eso se habla también del universo, nos conocemos a nosotros mismos y el universo, y ese es el objetivo fundamental, porque todo ese conocimiento está contenido en cada uno de nosotros. Entonces, interesante participación, y claro, también ya para finalizar lo que decía sobre Ajiacá, pues se divide en científicos y culturales, porque obviamente esta institución fue creada con esos fines. En México en su momento, según pues lo que históricamente está con respecto a la institucionalidad, pues se podía crear en instituciones de este tipo de orden civil, y el maestro le gustaba siempre para estas organizaciones de orden civil de la escuela, pues hablar en términos de antropología, de ciencia y cultura. Por eso se determina la sigla, lo último AC, antropología y ciencia, o sí, era la asociación gnóstica, sí, de antropología, era una asociación civil, sí, pero básicamente tenía dentro de sí, dentro de sus siglas, pues estos aspectos propios de la enseñanza gnóstica samariana, ya que posteriormente pues surgieron algunas vertientes, son aspectos pues que tenemos que en el camino ir analizando para darnos cuenta pues cómo dentro del proceso mismo de la enseñanza pues surgieron estos aspectos que son acontecimientos y que históricamente pues van a estar ahí dentro de la dinámica de la enseñanza gnóstica. Estimado hermana Estela, hermano José, tienen la palabra. Sí, para aportar un poco ahí a lo que se está platicando, ya vimos que es importante los 4 evangelios. A veces uno quiere leer la Biblia y no haya de dónde comenzar. El maestro Samael indica, léanse los 4 evangelios. Y hay formas de leerlo y de escucharlo, ¿verdad? Porque hoy con la tecnología o la tecnotrónica, ya se puede oír, hay Biblias que uno las puede bajar y puede oírlas después de hacer sus oraciones, oír los evangelios, ¿verdad? Son como técnicas que uno puede aplicar, pero en este caso quiero leer yo a San Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y estamos hablando que Jesús el Cristo enseñó la gnosis en secreto a sus apóstoles, porque los cristianos primitivos eran los gnósticos, que lo vino a confirmar estos documentos que encontraron, ¿verdad? Donde se explica claramente, pues, quién eran los gnósticos, ¿verdad? Hasta ahí mi intervención. Perfecto, muy bien, estimado hermano José. Es bueno traer a colación estos aspectos que permiten pues aportar a estos misterios
porque también pues ya hoy en día se han develado pues documentos importantes como los de Nag Hammadi y los mal llamados evangelios apócrifos, pues que pues realmente no, ese nombre no les corresponde, pero son conocidos hoy en día de esa manera, pero que básicamente tiene que ver pues con estos asuntos importantes y que pueden dar parte de lo que es la gnosis, de ese cristianismo primitivo. Entonces, porque nosotros los estudiantes gnósticos, y debemos decirlo con todo énfasis, somos cristianos primitivos. Y teniendo en cuenta eso, y adentrándonos ya en la lección número 2, pues vamos a darle continuidad al objeto de estudio, porque obviamente aquí vamos a seguir profundizando sobre el yo psicológico, que es lo que no nos permite tener lo que decía nuestra hermana Lucy, que no tengamos la posibilidad de tener una continuidad en ese propósito de trabajo, porque si no es una cosa, entonces la otra interviene y así sucesivamente y empiezan a confundirlo uno más. Pero ¿para qué está la gnosis? Para que empecemos a salir de esas confusiones, empecemos a vivir una vida mejor, empecemos a entender y sobre todo a comprender todos esos misterios que están ahí, por ejemplo, todos esos misterios que están en la Biblia, pero que el agregado psicológico del yo no nos permite, porque quiere interpretar a su manera y nos quiere decir que eso significa esto cuando eso no significa pues realmente eso. Por eso nos hemos vuelto ser más literalistas que realmente comprensivos, y eso tiene que ver con el dogma. El dogma no nos sirve, porque una cosa es decir que creo en algo, pero hay que demostrar en qué estamos creyendo y si realmente nuestro pensamiento, sentimiento y acción corresponde a ese propósito. Entonces, en esta segunda lección ya vamos realmente a ratificar y a profundizar qué vamos a entender nosotros de todo lo que se plantea en la enseñanza gnóstica con relación al yo. Y gracias pues a esta síntesis también que nos entrega el maestro de Cacuchines, pues vamos a identificar realmente por qué se habla que el yo es un manojo. Y aquí literalmente vamos ahorita a hacer esa explicación. ¿Es un manojo de qué? ¿Por qué es múltiple? ¿Por qué se habla que es pluralizado? ¿Por qué no? ¿Por qué difiere en cierta medida estos postulados gnósticos con la academia cuando se habla de solo un yo o de dos tipos de yoes? Cuando aquí realmente las reflexiones, los argumentos y la manera como se nos explica a la luz de la enseñanza gnóstica esta multiplicidad ratifica en lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces que un día a cierta hora parecemos muy felices, muy contentos, muy dichosos, pero entonces cuando recibo un correo electrónico de mi jefe, entonces ya me cambió la cara, entonces ya no estoy feliz, me pongo triste o me pongo iracunda o estoy a la expectativa, entonces ya estamos constantemente cambiantes por todo y es entender entonces esa multiplicidad, esa pluralidad que está dentro de nosotros y ese manojo, ¿qué es? ¿Por qué se habla de ese yo? ¿Por qué el maestro y los maestros de la enseñanza gnóstica nos refieren constantemente a ese aspecto del yoísmo? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y es que el yo, y entonces yo puedo, y entonces yo no quiero salir de donde estoy, y es que así soy yo, así me criaron, así soy, y así me quieren, entonces usted no tiene por qué venir a ofenderme, y todas esas formas en las que nos maleducaron, vienen realmente a desdibujarse por completo en los argumentos que nos entrega la enseñanza gnóstica. Y entonces ya realmente aquí vamos a condensar la información y decir, voy a entender realmente cómo es que ese manojo que está dentro de mí no es una sola cosa, no es una sola persona, es esa multiplicidad y es esa pluralidad. Entonces, en esta segunda lección ya estamos aquí recogiendo lo que empezamos a analizar en esa introducción a la gnosis, en ese despertar del hombre, para que definamos que de aquí en adelante, con los siguientes textos que vamos a estudiar, con otras conferencias que vamos a escuchar, con todos los libros que ustedes ya han ido empezando a analizar, a entender, a leer, los que ya conocen, ratificamos entonces qué es el agregado psicológico, qué es el yo, qué es el vicio, qué es el defecto, porque aquí entonces nos dicen, estamos terminando este proceso de estudio, entonces concluyamos y definamos realmente qué es lo que significa cada uno de los elementos de los que nos habla la enseñanza gnóstica. Al ser el yo algo pluralizado, es decir, que son muchos, pues quiere decir, y que en parte, y vuelvo y nombro a nuestra hermana Lucy, que ella decía que son varias cosas, pues el yo son esos varios aspectos, son muchos. El ser
ahorita está fraccionado y está en múltiples partes, pues porque está embotellado por el agregado psicológico. Entonces ellos tienen la capacidad de no dejar que la conciencia o el ser se exprese en nosotros a través del pensamiento, sentimiento y acción, y lo que es esta máquina humana. Esta máquina humana que es un gran laboratorio, si hablamos en términos experimentales, pero si hablamos en términos trascendentales, es el templo del Dios vivo. ¿Qué significará eso? Esto es algo interesante. ¿Y qué representa esa divinidad en nosotros? El ser, ¿sí? Esa chispa divina que en ese proceso de desarrollo anímico pues nos da la posibilidad de que se manifieste lo divino en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este maravilloso cuerpo y lo que está dentro de él es ese templo donde tiene que habitar ese gran ser en nosotros, lo divino. Pero infortunadamente quienes se expresan son los agregados psicológicos y son quienes originan o son el origen del error. Sufrimiento, ¿sí? Amargura, aquellas cosas que no entendemos en la vida cotidiana y que a veces nos parece que no pudiésemos salir de una dificultad, pues representa todo ese proceso. Una cosa es saber sufrir dentro de los saberes que ya estudiamos, ¿no? En Introducción a la Gnosis y el despertar del hombre, recordemos saber sufrir, saber abstenerse, saber callar y saber morir. Pero también más adelante estaremos estudiando otros saberes del despertar como el saber vivir. Por eso hablamos de vivir una vida mejor. Eso tiene que ver con el saber vivir. Saber escuchar también es otra cosa. ¿Qué escuchar? ¿Cómo escuchar? Lo mismo estaríamos hablando de qué ver y cómo ver. Ahí nos están dando unas claves maravillosas, pero necesitamos saber cuál es el origen del error y el origen del error tiene que ver con esos defectos de tipo psicológico que están dentro de nosotros. Que su origen o el origen del error tiene que ver el deseo. Y ese deseo, obviamente, a través de esas sensaciones son las que originan esa avalancha psicológica dentro de nosotros, ¿no? Porque si en un momento estamos contentos y nos llaman y nos dan una mala noticia, automáticamente vamos a cambiar psicológicamente. Salimos de nuestra casa para el trabajo y nos montamos en el autobús y nos están empujando así y que nos hacen un mal comentario o si nos descuidamos y de pronto nos sacan el celular o botamos las llaves, pues va a cambiar todo el panorama dentro de nosotros. Y situaciones diversas de la vida cotidiana, por muy insignificantes que creamos, pues son las mejores para hacer este trabajo. Por eso, ¿cuál es la consecuencia de esos errores, de esos defectos? El dolor, el sufrimiento, la amargura, ¿sí? Pues hay situaciones de la vida cotidiana que nos ponen contentos, obviamente. Celebrar un cumpleaños, ver a un familiar, adquirir algún logro académico o de pronto hacer una buena labor y tener una buena remuneración, eso nos puede traer mucha satisfacción. Pero también, pues si lo miramos desde esa perspectiva, ¿qué tal que nosotros queramos acceder? Lo que supuestamente llamamos felicidad lo confundimos de pronto con la avaricia, con la codicia. Porque queremos tener más dinero, queremos tener muchas posesiones, pero básicamente no se trata de la acumulación, sino saber para qué queremos y de qué manera lo vamos a utilizar. Porque si tenemos mucho dinero y vamos a ser muy glotones, vamos a emborracharnos, por ejemplo, y acceder a todos los placeres del mundo, pues ahí se está aprovechando el agregado psicológico. Pero también se sufre cuando no se tiene, cuando se aguanta hambre se sufre mucho. Cuando no se tiene dinero ni siquiera para pagar el arriendo, pues claro, se sufre porque obviamente ninguno va a querer decir, no, pues no tiene este mes para el arriendo, tranquilo que cuando pueda me pague. Eso no lo va a hacer la mayoría de las personas, pero tenemos que estar preparados para este tipo de aspectos de la vida cotidiana. Debemos morir de instante en instante y este es un proceso que estamos acá estudiando de una forma integral, es un paso a paso. Y morir de instante en instante implica todo ese propósito de trabajo que tenemos que desarrollar. ¿Morir a qué? A esos defectos. ¿Morir a qué? A esa forma de pensar, de sentir, de obrar o de actuar que no nos permite ser, no decir que ser mejores en nuestra propia vida, sino realmente ser quienes tenemos que ser, ¿sí? El ser o no ser, planteamientos filosóficos pues que se daban en algún momento, pero que también confundían, pues porque no nos dábamos cuenta que el ser, pues, representa lo que es real en nosotros y el no ser es lo contrario al ser, que es el agregado psicológico. Entonces, ya en la medida en que hicimos como abrebocas del contenido de esta lección, el maestro Gargacuchines
nos ratifica una vez más lo que el maestro Samael siempre nos ha dicho, que el yo es un manojo de pasiones, deseos, temores, odios, egoísmos, envidia, orgullo, gula, pereza, ira, lujuria, codicia, apetencias, apegos, sentimentalismos morbosos, herencia, familia, raza, nación, nacionalidad, etcétera, etcétera. Y la lista es infinita. ¿Por qué es un manojo? Porque muchas veces esa pluralidad no está realmente definida en un aspecto único y total. Entonces, si nosotros estamos en una situación de discusión de pronto con el hijo, con la hija, porque me di cuenta que me dijo una mentira, y entonces digo que es mi orgullo porque es que es la mamá o es el papá y usted le está faltando el respeto y usted me tiene que respetar a mí porque, pero no me estoy realmente cuestionando que esa ira y que ese orgullo me están llevando a mí a generar una ofensa y un distanciamiento con mi hija o con mi hijo al momento de hacerle esa reclamación porque me di cuenta que estaba diciéndome una mentira. Entonces, allí vemos nosotros cómo realmente la forma en la que hemos sido mal educados nos llevan a que sigamos viviendo mecánicamente. Entonces nos dicen, usted tiene que sentirse orgulloso de lo que está haciendo. Y me siento orgulloso porque logré esto. Pero ¿qué es el orgullo? Y aquí es interesante que empecemos a hacer esos planteamientos. ¿Qué es el orgullo? ¿Sentirnos alegres y contentos porque triunfamos o porque logramos algo? ¿O porque me quiero sentir importante y superior a las demás personas? Y entonces aquí nos han hecho creer social y familiarmente que hay que sentirnos orgullosos por los logros que obtenemos, mas no felices y contentos porque hemos alcanzado un propósito en nuestra vida cotidiana. Cuando sentimos ese orgullo, entonces viene aquí la forma en la que ya miramos por encima del hombro, nos creemos superiores a las demás personas, nuestras formas de expresarnos hacia nosotros mismos y hacia los demás tienen ese toque de pronto de ofensa, de humillación, y entonces a la par de eso vienen nosotros que queremos sentirnos mucho mejor, más destacados, viene la vanidad, si muestro mejor mi ropa, si muestro mejor lo que tengo, si muestro que cada mes cambio de celular, si muestro que mis hijos están haciendo esto, entonces ahí todo eso se va como volviendo realmente una forma muy distinta de analizar y entonces nos volvemos egoístas, nos volvemos mentirosos, entonces creemos que cada vez más es el reconocimiento social lo que tiene importancia y allí vivimos en esa mecanicidad. ¿Y por qué se habla de esa multiplicidad dentro de nosotros? Claro, porque cuando nosotros estamos en función de la pereza, nuestro rostro es usado por ese agregado psicológico de la pereza. Nuestra expresión facial cambia por completo, entonces nuestros ojos caídos, el color de la piel ya se ve distinto, la forma como movemos nuestro cuerpo ya está allí como más aletargado, entonces ya la visión más puntual de la pereza es que de pronto no nos queremos mover de ese sillón cómodo y placentero que tenemos allá en nuestra casa o la cama, pero también la pereza puede ser ese momento en el que nosotros dejamos todo para después. Y así lo pensamos. Después lo hago, después lo digo, después lo organizo, después lo reclamo y en ese después nos quedamos nosotros asociados también a otras formas de nuestra vida cotidiana. Entonces, si nos damos cuenta, eso se personifica en nosotros. Este cuerpo físico y el de todos nosotros le sirve de expresión a cada uno de esos agregados psicológicos, porque no somos las mismas personas cuando estamos extremadamente felices y entonces nuestras carcajadas son extravagantes y las formas en las que decimos las cosas son distintas, que nuestros ojos se quieren salir de órbita, el color de la piel cambia porque la temperatura sube. ¿Y qué pasa cuando estamos entonces en función de la ira? O de la codicia o de ese orgullo, o cuando es ese deseo, cuando es el placer, cuando es el miedo, cuando son los temores, lo que empieza a manifestarse en nosotros. Qué interesante es que nos hagamos esos cuestionamientos y digamos, no, pero es que yo no tengo eso, yo no soy lujurioso, yo no soy perezoso, yo no soy goloso, soy la mejor persona del mundo, soy el mejor padre, soy la mejor hija, soy la mejor hermana. ¿De verdad somos así? ¿No somos egoístas? Nunca hemos sentido ese odio o ese miedo, ese rencor.
Entonces decimos que solo hacemos lo que en mi familia se hace porque es que eso es tradición, porque es que eso es obligatorio, porque eso es cultural. Entonces allí es interesante que veamos cómo se nos describen todos estos procesos necesarios de por qué hablamos de esa multiplicidad y esa pluralidad del yo. Así que de esta manera vamos a abrir nuevamente el micrófono o los micrófonos para que así de esa manera desde el ámbito de nuestra experiencia de vida empecemos a compartir esas experiencias que están relacionadas a estos aspectos que se conocen como agregados psicológicos o yo psicológicos. O si hay dudas o inquietudes, también este es el momento para poderlo hacer, porque a este nivel de estudio ya estamos empezando a definir qué pasa con nosotros o cómo se desarrollan esos errores en nosotros, pero también cómo se evidencian en la cotidianidad, porque eso también lo estudiábamos en los módulos anteriores. Entonces es interesante poder compartir para que así vayamos avanzando en este propósito de estudio, de desarrollar en nuestras propias vidas, pues, esta enseñanza maravillosa. Así que de esta manera, pues, invitamos a las hermanas y hermanos para que a través del chat, bueno, si pueden intervenir a través del micrófono, pero también pedir la palabra como lo hizo nuestra hermana Rosa M. Rosario para dar su aporte. Si hay una duda o inquietud, pues lo puedan hacer en este momento. Estimada hermana Rosa, tiene la palabra, puede habilitar su micrófono. Gracias. Bueno, hermano, es como una inquietud que va hacia una pregunta. Por ejemplo, yo puedo haber descubierto en esta vida de adulta que tengo ya, que tengo miedo, por decir, pero si me recuerdo de mi infancia, el miedo ya estaba instalado ahí. A través de la vida, mi pregunta es, a través de la vida ese miedo se ha ido acrecentando con ayuda de otros egos y por eso me es muy difícil pelearlo, acabar con él. ¿Es una posibilidad? Excelente inquietud, estimada hermana Rosa. Claro, efectivamente, durante el transcurso de nuestras propias vidas, el ego, además de desarrollarse, se va robusteciendo. Obviamente, en la siguiente frase vamos a estudiar algo interesante sobre de esa pluralidad. ¿Por qué retorna? Entonces ahí estaremos hablando de la vida desde otro ámbito antropológico esotérico, gnóstico, que son las 108 existencias durante 3000 ciclos. Y bueno, y diríamos, pero bueno, si yo estaba hablando de esta existencia o de la vida en estos momentos, ahorita me van a hablar pues de otros aspectos un poco más amplios. Pero aquí lo interesante es cómo darnos cuenta desde niños hasta este momento, cómo los agregados psicológicos están haciendo de nosotros lo que ellos quieren. Porque obviamente de niño la manifestación tiene unas características, de adolescente otras y de adultos tienen otras características, pero viene siendo el mismo agregado, el miedo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que el miedo lo confundamos con otro aspecto o con otro error. De pronto decimos, es para colocar un ejemplo, no es que el ego de la lujuria me está molestando, ¿qué tal que no sea el de la lujuria y qué tal que sea el del orgullo? Entonces, ¿qué nos entrega la enseñanza? Nos entrega unas herramientas, unos medios para que nosotros identifiquemos esos aspectos. Y nuestra hermana Rosa acaba de compartir algo fundamental, que para poder analizar ese error, no solo bastaría con analizar qué pasa como adultos, sino que tendríamos que retroceder a ver qué pasó con nuestra niñez, para saber cómo se desarrolla ese agregado psicológico. Ese sí es el proceso de la muerte en instante. Es un paso a paso. En estos momentos podríamos decir, no, pero ahorita ¿cómo lo podría hacer? Bueno, pensar en que voy a llegar a hacer el paso a paso de pronto me puede confundir, pero aquí en este momento, cuando nosotros empezamos a reconocer el proceso y empezamos a despertar conciencia, entonces ya se nos va a ir ampliando la posibilidad de poder retroceder un poco para estudiar ese agregado psicológico, pero también para analizarlo en estos momentos que está pasando con cada uno de nosotros. Eso es lo bonito y de esa manera pues nuestra hermana Rosa nos ha aportado algo interesante porque ¿qué quiere decir? Que ya estamos empezando a darnos cuenta que eso que creíamos que de pronto podría ser muy loco de pronunciarlo o de definirlo, pues está ahí, está cerca de nosotros. Sí lo podemos definir, pero en el desarrollo del proceso teórico-práctico nos vamos a dar cuenta de ese propósito
que tenemos que desarrollar. Y que también estamos reconociendo entonces que ese miedo, ¿cómo lo sigo alimentando? Cuando de pronto no soy capaz de dar mi opinión o cuando alguien me dice algo y digo, bueno, sí, sí, no hay problema. No quiere decir que sea reaccionaria o violenta ante las situaciones, pero que voy a darme cuenta que, claro, ese miedo es por de pronto el contexto familiar en el que crecí, pero ya lo estoy identificando ahora de adulto y entonces voy a empezar a darme cuenta cómo no voy a seguir alimentando ese miedo. Entonces voy a ser un poco más capaz de hacer lo que antes me decían que no lo podía hacer porque era prohibido, ¿sí? Entonces allí es interesante que veamos cómo hoy en día, a la luz de lo que la enseñanza gnóstica nos va indicando, podemos empezar a generar ese proceso de cambio. Entonces ya voy a pensar que no tengo miedo para dar mi opinión. Voy a sentir seguridad, tranquilidad en expresar mis emociones o mis sentimientos y que ya mi postura corporal entonces no va a manifestar ese miedo. No quiere decir que esté a la defensiva, entonces voy a andar así porque no tengo miedo, sino porque ya realmente estoy interiorizando el proceso, lo entiendo y ya sé que ese miedo no me va a permitir alimentarlo más porque ya mi forma de pensar, de sentir y de actuar me está generando la forma también de empezarlo a debilitar y ya posteriormente pues entendiendo los procesos cómo llegamos a eliminarlo. Pero sí, todo lo que nosotros empezamos a identificar en nuestra vida cotidiana asociado a un agregado psicológico, podemos empezar a debilitarlo. Tenemos que dejarle cortado el alimento profundamente. Iniciemos en eso, en las formas de pensar, de sentir y de actuar. Teniendo en cuenta, pues, cada una de las experiencias o todo lo que nos acontece en la vida, pues, y siendo insistentes, porque la gnosis en sí también es un proceso de recordación constante para decirnos cómo podemos avanzar en los propósitos de nuestra propia vida. Por eso el yo existe pluralizado, es decir, tenemos que tener claridad de que el agregado psicológico o el yo psicológico o los demonios o los pecados o esos errores son múltiples, son diversos. Y eso cómo lo podemos nosotros ver en nuestra vida, pues analicemos qué nos pasa durante un día. Cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando nos pasa un problema, si tenemos dinero, si no tenemos, si botamos las llaves, si mi coche se dañó, si voy muy rápido y me ponen una infracción. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esos acontecimientos de la vida? Que pasó un vecino y me dañó las matas del jardín, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? Que si está lloviendo mucho, entonces ¿por qué la naturaleza no me deja salir? Si hace mucho sol, entonces me voy a quemar. Que si no hay agua, entonces no puede uno tomar agua y no se puede bañar. Bueno, en fin, son múltiples cosas que en la vida cotidiana nos pueden acontecer, pero ahí está ese gimnasio psicológico o ese gran espacio o las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar. Todas las situaciones de la vida cotidiana, aunque en este momento no veamos la magnitud de esas situaciones, nos dan la posibilidad de que podamos trabajar sobre nosotros mismos para que empecemos a despertar. El solo hecho de analizar por qué botamos las llaves, pues nos da las herramientas y nos da realmente una oportunidad para que trabajemos sobre nosotros mismos. Porque nosotros decimos, sí, estoy botando las llaves, pero ¿por qué estoy botando las llaves? Me he descuidado, ¿sí? Realmente salgo a las carreras. Cuando cogí las llaves o cuando no las encontré, ¿será que me habían dado una noticia y no me di cuenta y eso me descoordinó todo el proceso que iba a desarrollar en ese momento? Entonces, miremos lo interesante. Por eso también nos dice, así como el río se compone de muchas gotas de agua, así el yo se compone de muchos yoes. Y retorna pluralizado. Y cuando hablamos de retorno, pues estamos hablando de unas leyes mecánicas, ¿sí? Que vamos a profundizar, que vamos a estudiar. Algunos aspectos de esas leyes mecánicas en estos 3 módulos ya las hemos visto cuando se habla de la mecanicidad de la misma vida. Pero ¿por qué retorna? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces se queda la expectativa y se vuelve. Es decir, que bueno, entonces la vida no se define solo en lo que estoy desarrollando en estos momentos, sino que quiere decir que cuando me hablan de vidas anteriores, ¿será que el agregado psicológico también viene cuando se llega a otro cuerpo físico, por ejemplo, ¿no? Esas son inquietudes que nos pueden surgir.
Pero la gnosis, ¿para qué está? Para ayudarnos a aclarar esos propósitos. No solo la gnosis como una teoría, que por ahí un hermano pues también definía, el hermano Edwin decía, no, es que es un estilo de vida. Claro, no simplemente es un conocimiento que leemos de un libro y ya, sino que tiene que verse reflejada en nuestra propia vida. Entonces, esto es lo interesante y es lo bonito poder compartir pues esas experiencias que tenemos en la vida cotidiana para que nos demos cuenta realmente cómo podemos comprobarla y cómo podemos ir mejorando nuestra propia vida. Todos estos procesos que nos explican acá en este texto, realmente lo que nos deben generar a nosotros son muchos interrogantes y autocuestionamientos, porque podemos decir, todos tenemos ira, todos tenemos codicia, todos tenemos orgullo, vanidad, etcétera, pero la forma como en mí se manifiesta la ira no es la misma como de pronto a algunos de ustedes se le manifiesta la ira. Pueda que en mi ira, mi agregado psicológico, me impida empezar a articular las palabras y entonces me quedé callada, pero mis ojos son contundentemente expresivos. Entonces ya la forma en la que pongo mi cuerpo, de pronto entonces ya cierro los puños y los pongo encima del escritorio y me pongo más erguida y el color de mi piel empieza a cambiar y así es como se manifiesta mi ira. Pero la de ustedes puede ser de otra forma. Puede ser una persona que no tiene ninguna expresión facial, es completamente neutral y calmada con el movimiento de sus brazos, de sus piernas, etcétera, pero resulta que esa ira en esa persona puede ser realmente con un tono de voz un poco más agresivo, más fuerte, más alto, y entonces empieza a decir palabrotas y ofensas, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito es que realmente nosotros entendamos que todo eso nos lleva al error, a la mecanicidad, porque el agregado quiere que sigamos dormidos. El defecto y el agregado psicológico quieren que nosotros sigamos siendo mentirosos, quieren que sigamos siendo lujuriosos, que sigamos siendo golosos, que sigamos siendo iracundos, impacientes, imprudentes, impuntuales, insensatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos quieren mantenernos así. Cuando empezamos a cambiar y cuando empezamos a generar un estilo de vida distinto, el agregado psicológico dice, no, alerta, cuidado, nos están quitando alimento. Esta persona está siendo más calmada, esta persona está empezando a ser más puntual, hay que distraerla, hay que presentarle todos los obstáculos posibles para que no se autorrealice. ¿Cómo le vamos a permitir que esa fuerza divinal que está dentro de esa persona se exprese y se manifieste? No, 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 no. Vamos a mantenerla aquí dormida, vamos a mantenerla aquí ofuscada en sus procesos de la vida cotidiana, en sus problemas, en sus líos, y se los vamos a acrecentar. Entonces, cuando esa persona quiera meditar, le vamos a interrumpir y vamos a hacer que suene el teléfono. Cuando esa persona quiera empezar a comer distinto, entonces le vamos a presentar todas las dificultades económicas para que no pueda comprar alimentos saludables. Entonces, esa es la forma como el agregado psicológico opera en nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos alimentando ese miedo, ese dolor, ese sufrimiento, ese error. Por eso una frase muy interesante aquí en esta lección dice lo siguiente: el yo es el origen del error y de su consecuencia, que es el dolor. Porque ningún agregado psicológico a nosotros nos va a generar realmente bienestar, alegría, paz, armonía, estado de salud óptimo. Ningún agregado psicológico nos va a mejorar la vista si seguimos nosotros pues haciendo daño a nuestros ojos. Ningún agregado psicológico nos va a mejorar la condición de pronto de nuestros dientes o de nuestra boca si seguimos fumando, etcétera, etcétera. Entonces, ese error, ese dolor es realmente la manifestación y la consecuencia de lo que es ese vicio en nosotros. Y ya aquí vamos a entender que el vicio no es solamente el cigarrillo, el alcohol, sino el vicio está en la mentira, el vicio está en el enojo, el vicio está en el chisme, en la crítica. Todo eso hace parte de la forma como vamos a empezar a expandir y ampliar la información que nos entrega la enseñanza gnóstica. Y esa frase concluye con lo siguiente: mientras exista el yo, existe el dolor y el error. Es interesante aquí cómo ya nos están definiendo, o sea, metodológicamente, cómo tenemos que posicionar al agregado psicológico como el causante, es decir, la causa o la causa causorum es el agregado psicológico. Y la consecuencia, ¿dónde la vamos a ver? En lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa dentro de nosotros. Pensamiento, sentimiento y acción, porque estamos hablando de dos mundos. El mundo interior
¿sí? Y el mundo exterior. O sea, el mundo exterior es lo que vemos, cómo socialmente vamos al trabajo, etcétera, etcétera. Pero interiormente, ¿qué pasa en nuestro pensamiento, sentimiento y acción? ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué hace la ira? ¿Y cómo se manifiesta cuando se hablan de expresiones y demás? Se habla de la parte idelónica del agregado. Cuando estoy alegre, pues claro, los ojos y los pómulos y demás y los dientes se ven diferente a cuando estoy triste, ¿cierto? Entonces esa es la forma idelónica como el agregado se muestra en el cuerpo. Cuando movemos mucho las piernas y las manos y no nos quedamos quietos es porque estamos muy nerviosos. ¿Qué tipo de agregado estará interactuando ahí? ¿Cuál nos estará molestando? Entonces, esas son las claves que tenemos para darnos cuenta cómo estos elementos dentro de nosotros influyen en esta máquina humana y lo que pasa dentro de ella, pero sobre todo en las situaciones. Las consecuencias, ¿dónde las vamos a ver? ¿Qué es el dolor? En lo que pasa en la vida. Si tenemos o no tenemos dificultades con el dinero, si nos alimentamos o no los alimentamos bien, porque puede ser que decimos que nos alimentamos bien, pero nos gusta comer. Pues no es que quiera decir que no podemos nosotros ir a un restaurante lujoso y demás, pero es necesario estar siempre gastando mucho dinero en platos que de pronto podríamos conseguir más baratos o de otra forma podríamos consumirlos. ¿O qué es lo que nos hace ir a estos sitios? ¿Por qué tenemos que ir a un restaurante característico? ¿No? Pues claro, nosotros podemos participar, ir a probar un plato exquisito de algún tipo de, digamos, de comida gourmet, lo que sea. Pero realmente, ¿cuál es el propósito y por qué lo estamos haciendo? O la forma como utilizamos el dinero, la forma como nos estamos alimentando. Eso es algo en lo que podríamos nosotros ahondar y darnos cuenta si realmente se está haciendo de la forma que corresponde a este cuerpo físico y estamos haciendo conciencia de ello. Que podríamos aprender a ser un poco más selectivos porque hay de todo, pero si nosotros sabemos escoger, podríamos darle al cuerpo lo que necesita. Bueno, esa es una posibilidad. Lo mismo pasa como vivimos, en qué lugar vivimos, de qué manera vivimos, cómo nos vestimos, qué tipo de trabajos, con qué personas nos estamos relacionando, porque de esa manera nos daríamos cuenta cómo estamos nosotros desarrollándonos y realmente cómo es nuestra propia vida. Y eso es lo interesante, poder compartir nuestras experiencias particulares, porque también hay aspectos sociales como el alcohol, como las sustancias psicoactivas o las drogas o el juego o la violencia que nos están sometiendo. Eso no es normal. No es que, pues socialmente, como tengo que descansar, trabajo de lunes a viernes, entonces yo puedo salir el viernes en la noche, puedo consumir alcohol, puedo comer tarde de la noche. Pero después, ¿cuáles son las consecuencias y que las estamos viendo hoy en día? ¿Qué tipo de enfermedades se están generando por no cuidar nuestra máquina humana, por no permitirle que ella descanse? El trasnocho, por ejemplo. Son cuestiones que no estamos tratando de decir que no es que de tajo las vamos a cortar, no, primero necesitamos entenderlas y comprenderlas para luego decir, claro, ahora sí comprendo el por qué no las debo hacer, ¿sí? No se trata de decir ahora, no, es que el alcohol es malo y usted no lo tiene que tomar, no, tengo que saber el por qué es malo y qué es lo que está generando en mi vida. No solo para mi cuerpo físico, sino con mi familia, el mal manejo del dinero, la mala alimentación. Entonces aquí vemos unas características que ya luego tenemos que asociarlas e identificar quiénes las genera. Ah, mire, el yo de la lujuria, el yo de la gula me lleva a esto. La borrachera se asocia a eso, también a la vanidad, porque me tengo que vestir bien, pues para que en el caso de los caballeros, pues las mujeres, uno pueda atraer a las mujeres o las mujeres puedan atraer a los caballeros. Ah, que claro, ¿por qué me gusta este tipo de comida? Listo, porque entonces, ¿qué me está generando? Pero ¿por qué me genera gastritis esa comida y todavía no lo reconozco? ¿O por qué me están generando dolores de cabeza y ni siquiera me estoy dando cuenta de eso? Cosas tan insignificantes que podemos ver de la vida pueden ser las más valiosas que nos permiten ir trabajando el agregado psicológico. Entonces, según esto, y para ir finalizando, quisiéramos escuchar a nuestras hermanas y hermanos. Lo bonito de esto es poder dar nuestras opiniones, nuestros aportes, las dudas e inquietudes que se puedan generar, porque la gnosis es eso, es un compartir de estos saberes de la misma vida para que nosotros tengamos como ejemplo o podamos ver un espejo que de pronto en el momento nosotros no reconocemos, pero que después nos va a ayudar mucho a que cambiemos nuestra propia vida. Entonces recordemos
la manita en la parte inferior o escribir en el chat las opiniones y demás, y así de esa manera pues ir cerrando esta maravillosa sesión de esta noche. El micrófono ahora es de ustedes. A ver, la hermana Lucy, muy bien. Por favor, abrir el micrófono, tiene la palabra. En la parte inferior. En la parte inferior, clic al micrófono. Si no, todavía no está habilitado. Ahora sí. A lo mejor es una pregunta, ¿qué será? ¿Infantil? No sé cómo decirlo. Pero mi pregunta es, ¿cómo se originó el primer defecto? O sea, ¿en qué momento de la humanidad se originó el primer defecto? O cómo dijeron, es que está haciendo un berrinche, pero ese es ira. Bueno, por ejemplo, yo tengo una nieta de 8 meses, gracias a Dios está muy sanita, muy bonita. Entonces, el otro día, siempre se porta muy bonito, siempre. Y el otro día empezó así como a gritar y yo así como que la estaba observando y digo, ¿ahora qué le pasa? Y como que empezó a gritar, o sea, como que alzó su tono de gritar. Yo la estaba observando. Tiene 8 meses. Entonces ahorita me pregunta, a lo mejor es como infantil o no le... Bueno, sí entiendo que tenemos multiplicidad de agregados y que ¿cómo se origina? ¿Cómo se origina? O sea, yo sé que de los 0 a los 7 años se hace nuestra personalidad y ahí se origina cada agregado, pero en el correr de la humanidad, ¿en dónde se origina el primer agregado? O sea, ¿cómo dicen, no, mira, ese es ira? O, mira, está haciendo un berrinche, de seguro es, no sé. Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, hermana Lucia, usted nos puede hacer unos análisis muy interesantes porque a la luz de la enseñanza gnóstica, primero hay relatos y hay explicaciones del maestro que nos llevan a lo que el hermano José en un momento nos decía, vamos a la Biblia, al Génesis, ¿sí? Esa es una de las formas en las que empezamos a entender eso del pecado original, pero no lo retomemos solo como esa historia que nos contaron de Adán y de Eva, sino como ese proceso en el que a partir del deseo, de la pasión, se generan este tipo de situaciones. También vamos a entender un poco más cuando se nos habla del órgano condartiguador, esa cola de Satán, y si tenemos que hacer entonces unos referentes antropológicos e históricos de lo que fueron esos primeros indicios de las manifestaciones en el planeta Tierra, con las razas y con esas civilizaciones, pero entonces también debemos entender que está en todos nosotros y viene de generación en generación en diferentes procesos culturales y humanos de las distintas civilizaciones y han tenido ese tipo de expresiones. Cuando un bebé nace, en ese primer momento de lo que se explica, que lo que usted decía de los 0 a los 7 años, están latentes, pero la forma en la que se expresan es diversa. El llanto del niño cuando no recibe el pecho de su madre, no recibe la lactancia, muchos dirán, ay, está llorando, pobrecito, tiene hambre, pero es una manifestación de la ira. Quiero comer ya, necesito comer ya. Y cuando no se logra realmente satisfacer ese alimento, entonces se empieza a manifestar esa gula. Y entonces allí hay que entender muchos elementos interesantes. Es una suma de muchos factores antropológicos e históricos, pero también de lo que tiene que ver con este desarrollo de nuestra fisionomía. Entonces lo que tú decías con el ejemplo de lo que le pasa a tu nieta de los 8 meses, pues ese grito tiene que ver entonces con algo que de pronto ya no puede expresar en ese momento y que puede ser de pronto una forma de no buscar
la palabra exacta para decir algo, pero ¿qué representa eso para ella? Si tú la observabas, qué estaba tocando, qué estaba mirando, qué estaba diciendo, qué estaba en ese momento ella haciendo. Entonces, para responder esa pregunta, decir cómo se origina, entender eso que hace parte de un defecto, entonces hay respuestas antropológicas, hay respuestas netamente esotéricas e históricas, que la misma enseñanza y el maestro Samael nos explica. Uno de esos primeros principios, pues es cuando se habla del pecado original, por ejemplo. Sí, y hablando en esos términos de orden antropológico y psicológicos experimentales, para poder dar alcance a esa inquietud que tiene estimada hermana Lucy, pues estaríamos hablando del pecado original. Y eso tiene que ver con el deseo, la manzana de que nos estaban hablando y por qué está ligado a la lujuria. Y la lujuria pues desencadenó pues todos los problemas que conocemos hoy en el hombre y que descienden pues de su estado divinal. Pero si ya hablamos en términos experimentales, es cómo se origina el deseo en nosotros y por qué los 5 sentidos como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, pues son fundamentales para poder entender cómo se origina pues el agregado psicológico en nosotros. Partamos de los tipos de mensajes que nos llevan, olfativos, ¿sí? Fotográficos, fonográficos, auditivos, gustativos o tactivos, y por ahí nos entran los mensajes. Un olor de una comida, un olor de un perfume, o vemos algo en la calle que nos impacta, entonces ahí empieza el origen de una sensación. Y esa sensación de tipo visual, ¿sí? Auditiva, olfativa, gustativa y tactiva, pues se convierte, ¿sí? Ese mensaje se convierte en una sensación y esa sensación a su vez, pues se imprime y ahí está el origen del deseo. Ese es el origen real. Entonces, si te ha acontecido algo en la vida, cualquier cosa, estimada hermana Lucy, en el trabajo y demás, y si estás pendiente de tus 5 sentidos, te vas a dar cuenta cómo se originó ese agregado. Ah, ¿por qué la ira? El jefe me regañó porque él me dijo que lo que hice está mal y entonces, pero si yo lo hice bien, pero si a él no le gustó estuvo mal, entonces ¿por dónde me entró el mensaje? Por el oído y también por la forma que vi como me lo dijo porque tenía una cara así rabiosa. Entonces, ¿quién me originó eso? Ira, ¿sí? ¿Cuál fue el mensaje? Lo que escuché de mi jefe. Eso se tradujo, me entró y en mi pensamiento, sentimiento y acción generó una reacción. ¿Qué tipo de reacción? El llanto, ¿sí? Lograste tener llanto. Y de la ira, ¿uno qué puede hacer? Pues contestarle al jefe y decirle, no, pero usted no tiene la razón, usted cómo me va a decir eso, usted me está maltratando, usted me está diciendo que tal cosa. Entonces, miremoslo desde la parte práctica de la vida cotidiana, cómo podemos sustentar el origen del agregado psicológico. Pero antropológicamente y esotéricamente, pues hay aspectos teológicos que tendríamos que estudiar sobre lo que obviamente representan a Adán y Eva y el fruto prohibido y que tiene que ver con la sexualidad. Y también lo que tiene que ver el origen del órgano cundartiguador, que eso también tiene que ver dentro de los aspectos de los estudios de la antropología esotérica gnóstica. Pero lo que nos compete a este nivel y a este momento con respecto a lo que es nuestra vida cotidiana y ese bonito ejemplo que colocaste como un niño, ahí estamos viendo toda una evidencia, toda una radiografía de cómo se origina el agregado. Porque un niño siendo tan maravilloso después que cumple los 7 años o tiene 10 años, ¿por qué se comporta de forma diferente? Eso mismo que estás haciendo, que estás evidenciando con tu nieta, ahora aplícatelo a ti misma. Empieza a revisar, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Pero un momentico, ¿por qué este señor me iba a dar unas vueltas y me dio el cambio, sí, el cambio del dinero, pero ¿por qué yo voy a reaccionar mal? Porque el señor me entregó el billete mal envuelto, ¿cierto? O así todo enrollado. ¿O por qué me atendió mal y por qué me tengo que sentir mal? ¿Por qué no aprovecho más bien esta situación para saber o por qué la ira me está haciendo reaccionar de esta manera? Eso es muy diferente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante y queremos conocer de parte de la hermana Lucy si esto te ha ayudado a que esa inquietud en parte haya sido resuelta dentro del propósito del trabajo que estás desarrollando. Sí, realmente sí, trato de comprenderlo a mi nivel,
trato de comprenderlo más interior a mi nivel, más interior a mi nivel. Le pido mucho a Dios, a lo que creo, a mi Madre Divina, que yo sé que la tengo. O sea, que cuando me siento aquí a escucharlo, o sea, todo me entre y se me quede, porque casi no se me queda mucho, pero se me quede, siempre que se me quede. Entonces, yo observo a mi nieta, observé a mis hijas primero. No soy así muy observadora porque tenía yo que trabajar, el asunto de trabajo, tiempos, o sea, era el correr de la vida. Pero ahorita como tengo a mi nieta, así la observo y como que digo, no, no, ya te estás pasando de la raya. No, aquí ya no. O sea, no te voy a dar las cosas. Por ejemplo, estaba gritando porque no se le daba una cuchara que quería jugar. Entonces le dije, no, no te la voy a dar. Ahí grita y patalea y haz lo que quieras. Pero la observo y así, o sea, trato yo también de observarme porque digo, cuando yo le digo, no te lo voy a dar, es un agregado que se está moviendo en mí que le dice, no te lo voy a dar. Y es viceversa, o sea, es así como de, yo me estoy mirando en ella. Esa era mi pregunta porque siempre yo le preguntaba a mi papá, bueno, dicen que tenemos muchos agregados y que se mueven dentro de nosotros. O sea, no comprendía yo mucho, más antes, más antes. Pero ¿cómo se origina? O sea, ¿cómo me puede usted decir, no sé, por ejemplo, es algo vago, a tus 5 años te salió la ira? O sea, pero ¿por qué usted me puede decir que fue ira? O sea, pero ahorita yo lo entendí con lo que usted me dijo, con los 5 sentidos, y realmente sí, o sea, lo estoy captando y casi está describiendo una escena, ajá, de mi trabajo. A lo mejor me contestan mal, pero ¿por qué me siento yo mal? O sea, ¿por qué sentirme mal? Ah, pero ahorita ya viendo, sí, es que me estaba mirando todo feo, así de, ay, otra vez ahí viene ella. Y yo así como sintiéndome. O sea, lo capto y sí, o sea, entra por los 5 sentidos. O sea, me hablan mal y yo así como sintiéndome, pero ¿por qué me grita? O sea, si yo ni siquiera, y ahí está otro agregado. Y o sea, sí lo capto, pero no, como que no lo entendía mucho. Y ahorita que me lo explicó usted, pues sí, ya me quedó un poquito más claro. Muchas gracias. Bueno, claro, efectivamente estamos comprobando que estas explicaciones pues nos llevan a redescubrir, a lograr ese autoconocimiento. Cada uno de nosotros ya a partir de estas reflexiones que estamos haciendo, lo que el libro nos ha indicado, entonces la tarea cuál es que nos pongamos en esa constante observación. Entonces lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, por dentro de nosotros, cada uno de esos agregados psicológicos nos está diciendo, responda así, mire de tal forma, golpee la mesa, dese la espalda. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a analizar cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, estas explicaciones que nos entregan aquí para que comprobemos y en esa comprobación entonces viene realmente ese avance que todos estamos anhelando. Gracias, hermana Lucy, por su participación, por su intervención. Vamos entonces ahora a darle la palabra a nuestros hermanos Estela y José. Interesante la pregunta que hizo la hermana Lucy. Se me viene a la mente, es como cuando se le está enseñando a un niño a sumar, ¿verdad? Y de repente le pregunta a uno, ¿y cuál es el origen de las matemáticas? Es una pregunta que obviamente su respuesta detallada y su comprensión va a ser más adelante, ¿verdad? Porque la gnosis, ahorita estamos en kinder, falta la primaria, la secundaria, el tercer ciclo, el bachillerato, la universidad. Y la pregunta que usted hizo la hizo bien adelantada, pero bien, ya hay una respuesta. Agregaría la respuesta de los hermanos que nosotros tenemos vidas anteriores y los defectos pasan de vida en vida. Usted puede tener un defecto que creó una vida pasada. Estos conceptos son más adelante, pero lo estoy dando porque su pregunta lo amerita. Entonces, existe la ley del retorno, ¿verdad? Cuando nosotros desencarnamos y volvemos a retornar a este planeta,
vienen nuestros defectos, ¿verdad? Que hemos creado, que no hemos desintegrado en vidas anteriores. Y a veces hay defectos que vienen bien crecidos, ¿verdad? Digo esto también por la intervención de la hermana Rosa con el defecto del miedo. Hay defectos que uno no ve grandes. Ya les leí yo lo que dice la Biblia, porque la Biblia está muy vinculada al conocimiento gnóstico. Lo único que en cierta oportunidad decía yo, de que hay mucho conocimiento allí en parábolas, ¿verdad? No está para todos, pero allí está el conocimiento. Y el maestro Garga Cuccini lo dice, pues, la enseñanza que entregaba Jesús a los apóstoles en secreto, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto que debe tomar en cuenta, los defectos que vienen de vidas anteriores. Y la otra es que el maestro Samael en otros libros más adelantados también menciona que los defectos se vienen a manifestar ya fuertemente cuando creamos nuestra personalidad. De 7 años en adelante, ya lo dijo el hermano Jesús. Ahí los empiezan a entrar los defectos. Por eso un niño recién nacido, como su nieta de 8 meses, entiendo que dijo, más que todo es la esencia, ¿verdad? Pero ya andan los defectos merodeando por ahí, ¿verdad? Entonces, nada más para aportar algo a su pregunta. Respecto al miedo que decía la hermana Rosa, pues mi sugerencia es la autoobservación, hermano. Usted tiene que autoobservarse. Más adelante hay un concepto de la psicología revolucionaria gnóstica, que entiendo se va a estudiar, que el maestro recomienda separarse en dos: observador y observado. Cuando usted se autoobserva es como que está observando otra cosa, pero está observando a sí mismo. Y usted tiene que ver ese defecto. Sí, solo observarlo, pues. Luego, ya en el libro anterior hablamos del procedimiento de la eliminación del yo. El maestro Samael dice que son 3 etapas: observación, lo que es el análisis, ¿verdad? La comprensión y la última, la ejecución, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo a ese proceso, pero ante todo hay que verlo. Hay que enfrentarlo. Ahora, usted tiene que saber qué le dispara el miedo. Por ejemplo, a un estudiante cuando lo van a, mire, tiene que pasar a exponer un tema, ya le va temblando la canilla, ya va sudando. ¿Pero por qué? Muchas veces porque no se preparó. Entonces la solución allí es prepararse, porque la causa del miedo es la ignorancia. Cuando nosotros nos documentamos, ya agarramos cierta solvencia. También recuerdo de un maestro que hablaba de que vamos a poner el miedo en otra escena. Por ejemplo, cuando nos para la policía y nos va a pedir los papeles. El policía me paró y empiezo yo a temblar. Pero si no andamos con nuestros papeles en regla, es lógico. Pero si nosotros andamos con nuestros documentos en regla, ¿por qué el miedo? Y allí se va cuestionando uno, ¿verdad? Y otro ejemplo del miedo, por ejemplo, cuando las instituciones nos van a fiscalizar, alguien tiene una empresa y le van a pedir documentos. Si uno está en orden, ¿por qué el miedo? Decía un maestro que cuando uno es integral, es correcto en el modo de hablar, pensar y actuar, forma un escudo que lo protege, ¿verdad? Cuando uno anda en buenos pasos, uno siente más solvencia. Pero usted tiene que identificar qué le dispara su miedo, porque ese miedo puede venir hasta de vidas pasadas. Y cuando nosotros, oiga bien lo que le voy a decir, cuando nosotros nos vemos de frente, no, sí, uno va entendiendo por qué somos pocos, porque no es conocimiento de masa. Esto, eliminar los defectos no es algo fácil, pero no es imposible.
Y cuando nosotros al menos le quitamos fuerza al defecto, ya estamos trabajando sobre sí mismo. Que no se le manifieste, todavía vamos en avanzada, pero la meta es eliminar. Hasta ahí mis comentarios referente a su pregunta, y es como una ampliación, ¿verdad? Un punto de vista. El hermano Jesús habló del templo del Dios viviente. En cierta oportunidad les platiqué yo de Corintios, del apóstol San Pablo, que decía que nosotros somos templo del Dios viviente, pero para ya hacerlo más fundamentado, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Ahí está claro. O sea, nosotros tenemos a nuestro Dios internamente. Por eso tenemos que cuidar nuestro verbo. Recuerdo de una persona que le gustaba decir lo que aquí nosotros decimos malas palabras, ¿verdad? Y después vamos en la noche a hacer nuestras oraciones, pero decimos malas palabras o palabras inadecuadas con nuestro verbo. Entonces tenemos que autoobservar nuestras palabras, nuestro verbo, porque después estamos haciendo una oración, que es entrar en comunicación con nuestro Dios interno. Y por último, nada más traía yo la parte de la Biblia que nos menciona. Mencionaron aquí el maestro Garacuchinis que somos un manojo, ¿verdad?, de defectos. Entonces, dice así en Lucas 8, capítulo 8, versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Legión es muchos, ¿verdad? Con esto lo que he querido yo es fundamentar, pues, cómo está relacionada las Sagradas Escrituras con la gnosis, ¿verdad? Pero lo dice de otra manera. Hasta ahí mi intervención. Muy bien, estimado hermano José, excelente complementación, bueno, del propósito de trabajo, y que pues cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de tener en cuenta estos aspectos para que nos demos cuenta los alcances que tiene la gnosis y por qué está relacionada con nuestras propias vidas. Tanto así que después vamos a tener capacidad, como lo mencionaba nuestro hermano José, de poder entender y comprender pues esos aspectos que están en estos textos sagrados, por ejemplo en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es bien bonito, y la relación que hay de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús el Cristo con lo que se entrega del mensaje para esta nueva era de Acuario, es decir, la gnosis. Entonces, así de esta manera, pues esperamos que para la próxima sesión, las hermanas y hermanos pues que no han participado, que hayan anotado sus dudas e inquietudes, las tengan en cuenta, y así de esa manera podamos pues seguir enriquecer este proceso tan interesante, porque de esta manera estamos aprendiendo todos, ¿sí?, en la labor de la instrucción. Vamos aprendiendo de nuestras propias vidas. Así que de esta manera pues ya vamos a culminar esta sesión número 1 del módulo 3, el libro conocido como La Revolución de la Conciencia, pero que viene siendo un módulo de estudio para nosotros, el módulo número 3 de este proceso de antecámara. Recuerden, hermanas y hermanas, que entonces el próximo jueves 26 de febrero nos vamos a encontrar a la misma hora para estudiar las 3 siguientes lecciones que encontramos en ese libro. Se titulan Los pares opuestos, los 5 centros de la máquina humana y método y técnica para desintegrar defectos. Léanlos con detenimiento, con mucha reflexión, para que podamos participar amenamente, así como lo hemos venido haciendo, porque este espacio también es para que ustedes participen, para que ustedes opinen, para que ustedes comenten. Entonces, estén muy atentos de la información también que compartimos en el WhatsApp, y recuerden que seguimos en este proceso de instrucción virtual
de todo lo concerniente a la enseñanza gnóstica en este primer momento que es la antecámara y la primera cámara. De parte de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador, de la Escuela Samaliana de Estudios Gnósticos de El Salvador, de la Asociación de la Hermandad Gnóstica de El Salvador y de la Asociación Centro de Educación Gnóstica, agradecemos infinitamente la presencia en estos espacios de estudio y así de esta manera poder tener, no diría de primera mano, sino tener la oportunidad de que esta enseñanza pues en nuestras vidas cotidianas impacte. Así que un agradecimiento muy especial a todos los participantes pues para tener nosotros pues poder escuchar y poder compartir nuestras experiencias de vida y así vivamos una vida mejor. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos, por su tiempo, por su dedicación. Que tengan una muy feliz noche. Paz inverencial. Paz inverencial.